Oremos, mis hermanos. Padre bondadoso, Dios bueno, Dios de gracia y misericordia, Dios de toda consolación, buenos días y muchas gracias por concedernos estar aquí en este lugar, orando, Señor, orando, encomendando a ti nuestra vida, eh, rindiéndonos delante de tu presencia y pidiéndote, Señor, que podamos ser fortalecidos, dirigidos, guiados, Señor, consolados, animados, motivados, alentados, Señor, en este día, Señor, de peregrinaje que nos concede, Señor. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran bondad, gracias por tu infinita misericordia, gracias por concedernos este buen espacio, este buen tiempo, oh Dios amado. Todo el honor y la gloria sea para ti, toda la alabanza y la exaltación, Señor, sea dada a ti. Gracias por la noche de descanso, gracias por concedernos tener, fortalecer nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro cerebro, Señor. Gracias, Dios mío, por cuidarnos, Señor, durante la noche, como siempre lo haces, por guardarnos de todo mal, de todo peligro, por cuidarnos no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. Gracias por ello, Señor. Gracias por permitirnos, Dios mío, ahora levantarnos con salud o con fuerzas en medio de dolencias y enfermedad, Señor. Y no solamente eso, sino darnos el querer como el hacer de estar delante de ti, Señor, y poder venir a rendirnos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos el que podamos este día, Dios, estar delante de ti, el que podamos este día, Señor, disfrutar de tus benevolencias, de tus gracias, disfrutar, Señor, de todo tu gran amor, oh Señor, y esas misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Y qué gratificante es poder recordar eso, Señor, que aun cuando la vida pueda estar rodeada de adversidades, cuando la vida pueda estar rodeada de muchas aflicciones, Señor, tus misericordias son nuevas y te agradecemos ello, porque el hecho de que tus misericordias sean nuevas cada mañana, como lo dice tu palabra, como lo como nos muestra tu palabra esa promesa, es un recordatorio, Señor, de que estás ahí, bendito Dios, Señor, al pendiente de nosotros. Y tus misericordias son nuevas porque grande es tu fidelidad, Señor. Fidelidad a ese pacto que fue llevado a cabo, bendito Dios, con tu Hijo Jesucristo desde la eternidad, ese pacto de redención, como le llamamos teológicamente, ese acuerdo entre las personas de la Trinidad, ese pacto, Señor, que tiene como objetivo siempre tu gloria, pero también la redención de nuestras vidas. Aquellos, Señor, que hoy somos a la luz de tu palabra, bajo el nuevo pacto, considerados no solamente el cuerpo de Cristo, sino también la esposa de Cristo. Y por eso te agradecemos, porque gracias a esa fidelidad derraman misericordias cada día, Señor. Y eso es gracia sobre gracia para con nosotros, Señor. No la merecemos sin duda alguna, no merecemos misericordia, no merecemos que nos concedas libertad para acceder ante tu trono de misericordia, de gracia, ante tu trono celestial, Señor. Pero te agradecemos, Dios, porque aunque no lo merecemos, de eso se trata tu gracia, de darnos favores inmerecidos, Señor, de darnos favores que, que no merecemos, Señor, pero que en tu gran amor y misericordia nos los has concedido y nos los sigues concediendo, Señor. Como también está tu perdón, por eso también elevamos una oración penitente, pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados, pidiéndote perdón, Señor, por nuestras iniquidades, por nuestros malos actuares, por nuestro mal pensar, por nuestro mal desear, por nuestro mal ver, nuestro mal oír, Señor, nuestro mal hablar, por todo lo malo que hacemos, Señor, por las formas en cómo posiblemente pequemos contra ti. Aquí estamos, Señor. Te pedimos perdón por ello, Dios. Perdónanos, santifícanos, purifícanos, Dios de la gloria, y concédenos, Señor amado,
el poder estar delante de ti, siempre procurando la santidad, siempre procurando, bendito Dios, el estar ante tu presencia cuenta, Señor, procurando el crecimiento espiritual, procurando la firmeza en ti, Señor, porque requerimos, Dios de la gloria, estar bien, Señor, ante tu presencia. Aparte de que obviamente da gloria a tu nombre, te exalta a ti, te honra como nuestro santísimo Dios, te honra, Señor, como nuestro justísimo y purísimo Dios. Señor, eso trae bien a nuestra alma, trae bien a nuestro ser. Qué bueno es estar eh, en correcto estado delante de tu presencia. Qué bien, Señor, para nuestra alma es estar en santidad como tú lo eres, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque eso no se trata de legalismo, Señor. Esto no se trata de fanatismo. Eso se trata de tener una correcta devoción, una correcta relación contigo, Señor. De estar marcando en nuestra vida, oh Dios, el carácter de tu Hijo Jesucristo. Porque para eso fuimos predestinados, Señor, para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, nuestro Señor y Salvador. De que podamos andar como Él anduvo, que tal como Él se comportó para contigo, tal sea nuestro comportamiento. Y te pedimos ayuda para ello. Y la ayuda que sabemos que recibimos de tu parte es tu Espíritu acompañándonos, llenándonos, animándonos, fortaleciéndonos, ungiéndonos, Señor, para que cada día podamos cumplir con estas labores espirituales que nos concedes y de esa manera podamos ser luminar en este mundo, luz a las tinieblas, edificación, por lo tanto, también a nuestros hermanos, Señor. Luz para nuestra familia que no es creyente, pero que rogamos, Señor, quieras tú, oh Dios, tenerla en tu redil en algún momento, Señor, y poder verlos no solamente como nuestros familiares de esta tierra, sino como nuestros hermanos en la fe, Señor. Una relación que trascenderá, oh Dios, este mundo y pasará a la eternidad. Ayúdanos, Señor, o concédenos ese privilegio de ver a nuestros familiares creyentes, Señor, cristianos, Señor, rendidos a ti, nacidos de nuevo, bendito Dios. Padre, gracias. Muchas gracias por este buen momento que podemos tener delante de tu maravillosa presencia. Todo el honor y la gloria sea para ti, Señor. Gracias por este día, Señor. En tus manos lo encomendamos para que sea un día de devoción, un día de meditación, un día de crecimiento espiritual, un día de firmeza, un día de gratitud, un día de adoración, un día, Señor, donde vivimos para tu gloria y honra, Señor, andando como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu voluntad, para que de esa manera, Señor, nuestras vidas sean hoy, una vez más, como siempre debe serlo, edificadas, afirmadas, fortalecidas en ti, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que nos das a través del devocional del día de hoy, que sea realmente de gran confrontación, Señor, para los solteros, oh Dios, y una palabra de ánimo para y de confrontación también para los casados, Señor, y recordatorios que las esposas, Señor, deben tener también para como un motivo de oración para con sus esposos, Señor. Padre, gracias, muchas gracias, Señor, te damos por este buen momento delante de tu presencia, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Septiembre 5. Una palabra para los esposos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla. Efesios 5, 25, 26. Por la gracia de Dios, todo matrimonio cristiano tiene un objetivo más grande que el simple matrimonio. El propósito del matrimonio humano es apuntar no hacia nosotros mismos, sino hacia el matrimonio supremo en el cielo, el de Cristo, el novio, y la iglesia, su esposa. El matrimonio, en otras palabras, se trata del propósito supremo de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10. Por eso, Pablo ofrece instrucciones específicas para los esposos, para que los matrimonios puedan demostrar la unión
que Dios diseñó. En el matrimonio, el objetivo principal del esposo no es asegurarse de que su esposa tenga sustento físico y emocional. Por supuesto, es parte de ello, pero su objetivo máximo debe ser que la mujer esté preparada para encontrarse con Jesús. Con ese fin, la palabra que Pablo utiliza aquí para amor, ágape, es importante, expresa autosacrificio y humildad. Se trata de lo que damos, no de lo que recibimos. Se trata de lo que nosotros debemos, no de lo que nos deben. No se trata de buscar lo que es bueno para ti, sino de darte a ti mismo para lo que es verdaderamente bueno para tu esposa, para que sea ella santa e inmaculada. Efesios 5:27. Este fue el propósito por el que Cristo dio su vida por su iglesia, y la ilustración de esto es la manera en que el esposo se da a sí mismo y lo que busca para su esposa. Pero si eres esposo, ¿cómo amas de esta manera a tu esposa en la realidad diaria de la vida? Hay 3 pasos prácticos que puedes tomar. Debes renunciar al abandono físico, emocional y espiritual. Y si tu carrera, club o responsabilidades de la iglesia interfieren, tal vez debas reevaluar tus prioridades. También debes renunciar al abuso, que aunque incluye pecados más flagrantes, también implica menospreciar a tu esposa, hablarle con condescendencia, tratarla con indiferencia o actuar como si fuera muy afortunada por haberse casado contigo. Y finalmente, debes asegurarte de nunca dar tu matrimonio por hecho, algo que puede volverse fácil conforme pasa el tiempo. Pero por más útiles que puedan ser estos recordatorios prácticos, al final la medida y la motivación para amar es el amor cruciforme de Cristo por su esposa. Sin una clara perspectiva de cómo Jesús ama a su iglesia, nuestras mejores intenciones se hundirán y nuestros fracasos nos aplastarán. Así que debemos voltear a Cristo, quien, aunque no necesitaba a nadie ni nada, vino y se dio a sí mismo para que nosotros, en nuestra necesidad, rebelión y vacío, seamos levantados en su abrazo, recibidos en su corazón, incorporados a su familia y considerados parte de su esposa. ¿Alguna vez te has encontrado preguntando por qué me amaría Dios de esta forma? Si es así, entiendes cuán alto llamado tienen los esposos de amar a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Así que si eres esposo o esperas algún día hacerlo, debes comenzar con oración. Ora para que el Espíritu Santo te dé la capacidad para pensar de manera bíblica, para vivir con obediencia y para amar con verdadero desinterés. Y si eres esposa o esperas hacerlo algún día, esta también debería ser tu oración por tu esposo, para tu bien y para el de él, pero sobre todo para la gloria de Dios. Efesios 5:22-32. Bueno, ahí tenemos, y como para recordar, un eslogan que le puse a mm, al devocional cuando vimos el de una palabra para para las esposas. Es que eso es un devocional que los esposos no deben perder, si los solteros o las solteras deben tener en cuenta, ¿no? Son palabras que realmente nos ilustran, nos enseñan, nos guían al respecto de la vida matrimonial. Y son verdades, hermano, verdades que debemos siempre estar recordando. Debemos estar recordando. Hay un tercer punto que nos concede el autor y yo creo que debe ser aplicado incluso para aún para nuestra vida cristiana. No demos por hecho que ya lo sabemos todo o que ya yo no necesito aprender. ¿Sí? Una de las cosas que siempre o que procuro recalcar a los hermanos es el tema de su preparación doctrinal. A veces con facilidad alguien puede, uno va a dar un tema que ya ha dado y con facilidad dicen, ay, pero eso ya lo vimos.
Pero yo les digo, bueno, entonces, a ver, vamos a hacer una evaluación de esto que ya vimos, a ver qué tanto saben. Y lamentablemente, lo que sucede es que no tienen un conocimiento o solamente recuerdan el título de lo que ya se dio, pero cuando vamos a hacer la evaluación de qué tanto recuerdan, qué implicaciones, aplicaciones, puntos recuerdan al respecto, se dan cuenta de que no saben o que no recuerdan o sí, simplemente ya lo echaron en el olvido. Entonces, de esa manera, en temas como estos, el hecho de que usted diga, pues ya soy casado, yo ya sé eso, o a veces ni siquiera prestarle atención a esos temas, puede ser bastante hacernos en contra a nosotros, hermano, porque cuando uno se niega a un tema simplemente porque yo ya o estoy muy anciano, muy viejo, o yo ya tengo tantos años de casado, o yo ya no estoy en esa etapa, o no me interesa, porque bueno, en fin, es ignorar obviamente el hecho de uno, que somos vasijas de barro que cada día necesitamos aprender, dos, que somos vasijas de barro que aprendemos también para dar a otros, que de gracia damos lo que de gracia recibimos, hermano. El conocimiento que llega a nuestra vida no solamente es para que nosotros lo pongamos en práctica, para que nosotros lo traigamos a nuestra mente, a reflexión, sino también para que también podamos instruir a otros en particular. Por eso hay temas que digo, bueno, esa no es mi área o yo no me muevo en esa parte. Bueno, tal vez préstale atención porque tal vez puedas encontrarte a alguien que necesite ser edificado a través de un tema como es. Y lo digo porque, pues, primero es una realidad y siempre van a haber testimonios al respecto de, mire, yo no sabía ese tema, lo aprendí, le puse cuidado y aunque no me desempeño en esa área, me he chocado con personas que sí, y te recuerdo la enseñanza, el sermón, la serie, el tema al respecto, el estudio que se hizo y pueden responder o guiar a alguien. Dice, por la gracia de Dios, todo matrimonio cristiano tiene un objetivo más grande que el simple matrimonio. El propósito del matrimonio humano es apuntar no hacia nosotros mismos, sino hacia el matrimonio supremo en el cielo. Recordemos que toda relación terrenal al final termina acá. De pronto uno ha escuchado, ¿no? Como como en películas, ¿no? O a veces en el sentimentalismo, pues humano, un esposo, una esposa pueden decirse, te amaré hasta la eternidad, ¿sí? Pero es falso, o sea, te amo hasta la muerte. Si hablamos de la parte como hombre y como mujer, ¿no? En el cielo, alguien me preguntaba la otra vez, pasó, en el cielo yo voy a reconocer a mi esposa, sí, yo voy a poder saber que esa es mi esposa, y yo le decía, eh, creo que la vas a reconocer, pero no la verás como la esposa que tuviste, sino que la vas a ver con un amor fraternal, y así no vamos a ver todo. En el cielo no vamos a ir a buscar, o en la eternidad no vamos a estar buscando el que fue mi papá, mi mamá, mi hermano, en cuanto a la parte física, pues, o mi esposo, mi esposa. Imagínese, yo le decía, imagínese esos hermanos que pues por providencia se han casado, han enviudado y vuelven y se casan, ¿verdad? Imagínese ir al cielo y ambas esposas fueron creyentes, decir, ay, mira mi esposa, ay, mira mi otra esposa, ¿verdad? Entonces sería como muy extraño esa relación así. Entonces lo que yo creo es que todos vamos o sea, todos vamos a vernos con un amor fraternal, con un amor profundo, como si siempre nos hubiésemos conocido, como cuando uno llega a otra iglesia, o me pasa mucho a mí, llega a una otra iglesia de otra ciudad, que primer vez que usted va y uno puede saludar con una fraternidad a los hermanos, porque ellos te saludan con una fraternidad impresionante, no todos, algunos son penosos o introvertidos, pero uno experimenta eso, ¿no? ¿Cómo puede alguien saludarte con esa fraternidad como si ya te conociera y hermano, ¿cómo está? Y un hermano, ¿qué más? Qué bueno, qué privilegio tenerlo por aquí. No, el privilegio es mío, qué gratificante y terminar. O sea, uno dice, o sea, realmente como si lo conocieran a uno.
creo que más perfecto y más glorioso será en la eternidad. Y menciono esto es porque el propósito del matrimonio es representar eso. Representa el matrimonio terrenal representa algo espiritual, algo eterno, algo eterno. Y por eso creo que el matrimonio entonces de esa manera debe verse con gran importancia y debemos procurar como esposos, y gloria a Dios por los hogares cristianos, ¿sí? Y es un lamento cuando no se está cumpliendo este propósito en particular de cómo debemos pedir al Señor de que Él sea formado en nuestra vida, de que Él realmente exaltado en nuestra vida matrimonial. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos realmente cumplir el objetivo, ¿sí? Cumplir ese propósito bibliocéntrico y cristocéntrico del matrimonio, que es para nuestro deleite, deleitarme en la esposa deleitarse en su esposo, disfrutar lo más que se pueda, pero saber que hay un objetivo espiritual. Y así como lo mencioné ayer y como lo hablamos el antepasado devocional, esos son temas que son profundos. Ahorita estaba en un momentico haciendo como una especie de resumen, colocando puntos, dejando solamente los títulos de una enseñanza que tuve, que di como en no sé cuántas escuelas dominicales, luego lo repetí en los años con unos cuantos jueves de oración, y uno dice, no es un tema para yo, o sea, no es un tema que se pueda abarcar en un devocional, y que solamente buscamos es dejar eso, una meditación en este punto. El matrimonio, en otras palabras, se trata del propósito supremo de Dios. Dice aquí de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso Pablo ofrece instrucciones específicas para los esposos, para que los matrimonios puedan demostrar la unión que Dios diseñó. En el matrimonio, el objetivo principal del esposo, escuche esto, no es asegurarse de que su esposa tenga sustento físico y emocional. No es solo eso. No es que no sea eso, ¿sí? Como que, ay, menos mal, pues que puedo dejar de sostenerla, proveerle y de tratarla bien. No es solo eso, es parte de ello. Pero su objetivo máximo debe ser que la mujer esté preparada para encontrarse con Jesús. Una de los muchos, y aquí voy a mencionar algunos puntos que le comentaba acerca del devocional. Algo que tengo en cuenta, o que resalto, es que el matrimonio tiene una definición básica y una definición esencial. La definición esencial tiene que ver con la eternidad, ¿sí? La básica nos da responsabilidad con el matrimonio aquí en esta tierra, ¿sí? Nos conecta con lo que es la parte física. Por eso, básicamente, yo defino el matrimonio de esta manera: la unión pactual, porque es a través de pacto, sea que lo hagan en una notaría, que lo hagan en una iglesia, o como los antepasados lo hicieron, un pacto simplemente entre dos personas, de alguna manera ante Dios. En ocasiones reunían a la familia, ¿sí? Pero al final pactual, ¿sí? Una relación, una unión pactual por mandato divino, porque recordemos que el matrimonio es el diseño de Dios, entre un hombre como señor y una mujer como ayuda idónea para seguir un interés común. Eso es, yo defino de esa manera el matrimonio de manera básica: la unión pactual por mandato divino entre un hombre como señor y una mujer como ayuda idónea para seguir un interés común. Y esencialmente es lo que entendemos, ¿no? Que es hacia donde apunta cristológicamente. Yo lo defino de esta manera: es la gloria de Dios en la demostración del amor redentivo y eterno de Jesucristo por su iglesia, y el compromiso y entrega de ella para con él, de la iglesia para con él. La gloria de Dios en la demostración del amor redentivo y eterno de Cristo por su iglesia, y el compromiso y entrega de la iglesia para con él. Y esa es la definición esencial del matrimonio, y lo que por lo tanto yo debo estar representando ahí. Cuando yo desconozco esta definición tanto básica como esencial del matrimonio,
es lo que hace que los matrimonios, por causa de no glorificar a Dios, pues no den frutos, no den buenos frutos, incluyendo a los matrimonios cristianos. Y cuando digo matrimonios cristianos es compuestos por un esposo y una esposa cristianos, ¿sí? Entonces, por eso el tema del matrimonio es algo crucial, porque no es un asunto que se quede o se limite al conocimiento terrenal, trasciende a lo espiritual, es cristológico. Entonces debemos tener en cuenta eso. Ahora, dentro de lo mucho que uno pudiese hablar del matrimonio, es que en el matrimonio hay dimensiones. Uno puede hablar, por ejemplo, de las razones del amor matrimonial, la extensión de ese amor matrimonial, el grado de ese amor matrimonial, la duración de ese amor matrimonial. Y cuando uno habla de razones, por qué un esposo debe amar a su esposa? ¿Por qué la esposa debe amar a su esposo? Y sencillamente hay dos respuestas a eso, ¿sí? Primero, ¿por qué el esposo debe amar a su esposa? Y viceversa, porque está casado con ella. Cuando yo me caso con alguien, cuando un hombre se casa con una mujer con un hombre, se casan porque se aman. A partir de ahí, a partir del matrimonio, entonces uno dice, ¿por qué te casas con ella? Porque la amas. Ok, luego el matrimonio es, ¿por qué la amas? Porque me casé con ella. Y para muchos eso es una respuesta no contundente, o sea, no suficiente, pero debe serlo, porque cuando me casé con ella hice un pacto delante de Dios, hice un pacto delante del Señor de amarla de manera incondicional hasta que la muerte los separe, pero se olvida. Y hay gente que simplemente llega con una facilidad de decir, me quiero separar de mi esposo, de mi esposa. ¿Por qué? Porque ya siento que no la amo. Bueno, empecemos porque el amor está compuesto por acciones, y que una motivación para que tú empieces a amar a tu esposa, es decir, a actuar en amor, es que hay un pacto. Entonces, ¿por qué debo amar a mi esposa? ¿Por qué amar a mi esposo? Porque estás casado con ella. ¿Qué significa eso? Es un recordatorio del pacto que hiciste delante de Dios, y aunque se hizo ante testigos que deben esa palabra de ser tenida en cuenta, y le prometiste a ella, lo prometiste a él, lo hiciste delante del Señor. Y segundo, con base obviamente a lo primero, es porque Dios lo ordena. Entonces, primero, ¿por qué los cónyuges se deben amar? Porque están casados, porque hay una unión pactual de por medio. Segundo, porque Dios lo ordena. Dios me dice que ame a mi esposa. Dios me dice que ame a la esposa, que ame al esposo. Son dos razones que, aunque y a veces se rechazan, es porque se limita el matrimonio al tema del amor, del sentimiento, perdón, y a veces una confusión de lo pasional. Y es algo que, hermano, pudiésemos profundizar en esto y mucho, ¿no? Hace poco tuve una consejería de lo que es el amor pasional con un esposo. Duramos como 2 horas hablando acerca de ese tema. La extensión de este amor. ¿Qué tanto o qué implica en mi vida el amor hacia mi esposa? Cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Con todo mi ser. Con todo mi ser. El grado de este amor. Eso significa que el amor por la esposa debe ser tan fuerte que, exceptuando el amor por Dios, el amor por la esposa debe ponerse por sobre el amor hacia los demás. Y permítame decirle esto, y eso teniendo en cuenta conceptos, el amor hacia el cónyuge, esposo o esposa, debe estar incluso por encima de los padres, de los hijos y de cualquier persona fuera de la familia. Obviamente, esto sí, omitiendo las injusticias que pueda haber, ¿no? Es decir, un esposo no puede, ni viceversa, decir, no vuelves a ver ni a hablar ni, con tus padres, o no debes darle cariño a tus hijos, solamente a mí, ¿no? O sea, siendo lógico, ¿no? Esa es una expresión lógica, porque podemos decir, ay, pero entonces si él me dice, entonces yo, no, caramba, estoy hablando desde la lógica, desde no teniendo en cuenta las injusticias que pueden haber tanto del esposo como de la esposa. Pero si hablamos desde la lógica, bueno, el amor por el cónyuge debe estar por encima. Y la duración de este amor, hasta que la muerte
los separe. ¿Sí? Hasta que la muerte los separe. No por una semana, no por un mes, no por una década, hasta que la muerte los separe. No es hasta la eternidad, porque ahí culmina ya el amor. No voy a amar a mi esposa en el cielo, ya ni mi esposa me va a amar en el cielo, ni cuando nos encontremos allá voy a gritarle, hola amor, ¿cómo estás? Extrañé muchísimo. O sea, eso no va a pasar. ¿Sí? Por mucho que la gente a veces en ese buen amor que se están manteniendo digan, ay, ¿por qué? Caramba, ay, yo creo no voy a poder superar eso. Ay, caramba, cuando estemos delante de la gloria de Cristo nos olvidamos de todo y solamente nos centramos en Él y veremos a nuestros hermanos de manera gloriosa. Por eso se disfruta aquí en la tierra. Ahora, este amor o esta parte, y ahora yo estoy hablando de manera general, ¿sí? Obviamente la palabra es para los esposos, pero aprovecho este punto para hablarlo como de una manera generalizada. Ahora, hay una demostración del amor del esposo piadoso. Yo voy a ser más bien más objetivo y enfocarme más al esposo, ya que ya lo hicimos con las esposas. El amor, la demostración del amor del esposo debe ser tanto de palabra como de hecho. Y cuando hablamos de palabra, cuando hablo de un amor de palabra, es que los esposos deben mantener a sus esposas, además de vivas emocional y sentimentalmente, deben mantenerlas también y especialmente vivas espiritualmente. Y mire esto, ¿qué pasó? Por eso Adán debió haber sido nuestro ejemplo matrimonial, debió haber sido nuestro patrón matrimonial, no lo fue, y termina siéndolo Cristo. Obviamente eso ya el Señor lo había establecido. ¿Y por qué no puede ser Adán? Porque a Adán le entregaron una esposa viva. ¿Y qué hizo con ella? La llevó a la muerte. O sea, no la mató físicamente, como degollándola, la mató, la llevó a la muerte espiritual. ¿Cómo le entregan a Cristo? O sea, recuerda que Dios entrega a la esposa, ¿sí? Dios entregó a Eva a Adán, se la entregó viva. Adán la lleva a muerte. ¿Cómo le entrega Dios a aquella que va a ser la esposa a Cristo? ¿Cómo se la entrega? Sí, muerta. ¿Y qué hace Cristo con ella? Le da vida. Y nuestro patrón ejemplar debe ser Cristo. Ahora, cuando hablamos de un amor de palabra y de hecho, o en este caso de palabra, eso tiene implicaciones, o tiene ramas, ¿no? Es decir, ¿cómo se demuestra un amor del esposo hacia la esposa a través de la palabra? ¿Cómo le enseña? Debe enseñarle entonces. ¿Cómo la reprende? Oye, pero eso suena feo. No, es que cuando hablamos de reprensión, no se imagine gritos o golpes o amenazas. Eso no es reprensión. Cuando se habla de reprender, se está hablando acerca, ahora note que tiene que ver con el aprendizaje, es de recordarle un aprendizaje, eso es reprender. Cuando usted le dice a su hijo, mira, no te he dicho que no hagas eso, está reprendiendo. O sea, reprender no es gritar ni mandar el manotazo, pues, ojo por si teníamos muy distorsionado el concepto de reprender. ¿Cómo la reprende? Cuando tú le dices amor, no es por ahí, es que mira que la palabra dice, ahí estás reprendiéndola. Por eso, ¿cómo la reprende? ¿Cómo la alienta? ¿Sí? ¿Cómo la alienta? Porque no es solamente reprender. A veces en una reprensión la esposa puede, que sea demasiado sentimental, puede frustrarse o sentirse triste, decir perdón y tal vez llega al punto de decir perdón por no ser buena esposa. No, y ahí es donde llega, ¿cómo la aliento? ¿Cómo aliento a mi esposa? Porque todos estamos aprendiendo y obviamente creo hay que dejar en claro, el esposo debe mostrar que es que él no es el impoluto, el ser perfecto que vino a enseñarle a ella. Es que esto es algo mutuo. Tanto ella aprende de él como él de ella. ¿Cómo la alienta? Cuarto, ¿cómo la conforta? Esto es parte de la demostración del amor a través de palabra. ¿Cómo se ama de palabra? En hecho, no es solamente en hecho, en palabra también. Cómo le enseña, cómo le reprende, cómo la alienta, cómo la conforta. Y un amor de hechos, porque no es solamente palabras, sino de hechos, es, uno, la provisión del sustento, dos, la demostración de ternura. Es cierto que las palabras cariñosas no son indispensables, pero son necesarias en la comunión matrimonial. Y no solamente las palabras cariñosas, esas palabras deben ir acompañadas de demostraciones de ternura.
de demostraciones de ternura. ¿Y por qué? ¿Por qué debe ser así? Primero porque estoy casado con ella, porque es que yo me debo a ella. No, pastor, pero usted está diciendo todo, es que todo lo que debo hacer es porque estoy casado, porque estoy casado. Y luego, es el pacto matrimonial, es el acuerdo que yo hice, de amar, de cuidar, de proteger. O sea, eso fue lo que prometí. No sé, de pronto, si habrán, yo me he cuidado desde que entiendo muy bien el tema del matrimonio, esa relación de plasmar en las ceremonias, todo esto que tiene que ver la relación con Cristo, el comportamiento, ¿sí? Para que quede muy claro, yo pueda decir, mira, aquí les entrego lo que ustedes, el qué, todo el pacto, toda la ceremonia, todas las palabras que se dijo, porque estén recordándose constantemente eso. Entonces, ¿por qué debo demostrar en mi amor a través de palabra y en hecho? Porque estoy casado con ella, soy una sola carne, ella es parte de mí. Maltratarla a ella es maltratarme a mí. El problema es cuando no se entiende eso. Porque somos una sola carne, entonces nadie sería tosco o agresivo con su propio cuerpo, a menos que esté enfermo mentalmente, ¿no? 3, porque la amo y el amor se expresa. Y 4, porque representa a Cristo con su iglesia y Cristo es tierno y cuidadoso para con su esposa. ¿De qué manera yo puedo demostrar el amor? A través de hechos. Ya dije cómo se demuestra a través de palabras, cómo se demuestra a través de hechos. Demostración de primero en la provisión del sustento, segundo, demostración de ternura, tercero, en ser un buen ejemplo. Es parte de mis responsabilidades matrimoniales, serle buen ejemplo a mi esposa y pedir perdón cuando lo soy, cuando no lo soy. También una forma de amarla a través de hechos es concederle pedidos razonables. Yo sé, y las hermanas saben, que a veces hay pedidos caprichosos, pero también hay pedidos razonables. Hay pedidos que son razonables y que yo debo tenerlos muy en cuenta. Mire, aquí no hay, ¿sí? Entre ellos que me hayan pedido esas consejerías, pero uno ha tenido consejerías de decir, es que desde que nos casamos nunca me ha comprado unos cucos. Es un pedido razonable y eso es algo que yo debo estar mirando. Bueno, hay esposas que ya han hablado entre esposos y si él trabaja, ella se compra sus propias cosas. Bueno, si ya hablaron eso y decir, ya yo me encargo de esto, yo tranquilo que yo me compro todo y todo eso, se compra sus cosméticos y esto y aquello, pero hay pedidos que son razonables y que el esposo debe concederlos. Quinto, confía en ella las cuestiones domésticas. La esposa es gobernadora del hogar, eso dice la palabra. Es como si uno dijera, ella es la jefa del hogar y yo debo tratarla como que ella lo sabe. Ahora, obviamente sé que hay esposas y ahí es donde entra la labor de las ancianas, ¿no? Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, amar a sus hijos, cuestiones del hogar, pero el esposo debe confiar en ella las cuestiones domésticas y hay cosas que, hay instrucciones, bueno, confiar. Y de esa manera, como un sexto punto, se ejercería de manera correcta la autoridad para con ella, sin imposiciones, sin autoritarismos, una correcta autoridad. En primera de Pedro 3:7, el apóstol Pedro da dos consejos muy precisos al respecto. Él dice que nosotros debemos aprender a actuar o a vivir sabiamente con ellas. O sea, nosotros como hombres debemos aprender eso, a actuar o lo que es vivir sabiamente con nuestras esposas. Y segundo, Pedro dice ahí, debemos honrarlas como a hijas de Dios. Y cuando yo tengo, ahora, si hay gente que llega ya, obviamente, algunos esposos llegan a la vida cristiana y sus esposas no llegan, bueno, debe apreciarla y cuidarla como, honrarla como una criatura de Dios y como que su esposa y como que debe clamar por ella y que aunque ella no tenga el concepto correcto del matrimonio, lo que debe hacer es bueno, cumplir con esa labor en particular. En cuanto a lo que es mi responsabilidad, aunque ella no lo pueda hacer porque no es creyente. Yo debo entonces hacer esa labor. Pero cuando es creyente, y gloria a Dios cuando es así, debo tener en cuenta que a quien se me ha entregado a mí es una hija de Dios.
es una hija de Dios. Por eso cuando esas personas, a veces hombres se casan con creyentes y se olvidan totalmente de lo que es la vida, la, la, la vida espiritual de estas mujeres. Estos realmente cuando son tropiezos no saben el error y la gravedad que están cometiendo, porque es lo que debemos hacer nosotros, actuar o vivir sabiamente con ellas y honrarlas como a hijas de Dios, cuidarlas como hijas de Dios. Dice con ese fin, hablando de que el objetivo máximo del matrimonio debe ser que la mujer esté preparada para encontrarse con Jesús. Dice, con ese fin, la palabra que Pablo utiliza aquí para amor, que es ágape, es importante porque esa palabra expresa autosacrificio y humildad. Y me gustan estas frases que menciona acá. Se trata de lo que damos, no de lo que recibimos. Se trata de lo que nosotros debemos, no de lo que nos deben. No se trata de buscar lo que es bueno para nosotros, sino de darnos a nosotros mismos para lo que es verdaderamente bueno para nuestras esposas, para que sea ella santa e inmaculada. Ahora, el santa e inmaculada, recordemos que la expresión no es la palabra que Pablo menciona, que por qué Cristo murió por la iglesia, para que fuese santa y sin mancha. No es que yo voy a convertir a mi esposa en una santa e inmaculada, ¿no? La Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción es porque supuestamente nació sin pecado, ¿no? Hablando de María. Pero no es que yo tengo que trabajar en mi esposa hasta que la convierta sin pecado. No. Esa es la labor de Cristo para con la iglesia, y es algo que se cumplirá plenamente cuando Él venga por nosotros y nos vista de gloria, ¿sí? Nos desprenda de esta corrupción, de esto corrupto, de esto mortal, de esto todavía pecaminoso, ¿sí? Pero, ¿cómo se conecta esto? Bueno, que nuestra labor como esposos, y esto debe empezar por nosotros obviamente, es llevar a nuestra esposa a crecer en el Señor, de tal manera que procuremos ser ese instrumento principal para su ayuda. Cuando digo principal es porque estoy al lado de ella, ¿no? Porque el instrumento por encima de todo que Dios nos ha dejado para la santificación es el Espíritu Santo. Pero yo soy el instrumento humano que Dios ha dejado para ayudarle a ella en su crecimiento espiritual. Eso implica oración, implica diálogo, implica, enseñanza, todo esto. Ese es el propósito por el que Cristo dio su vida por su iglesia. Y la ilustración de esto es la manera en que el esposo se da a sí mismo y lo que busca para su esposa. Pero si eres esposo, ¿cómo amas de esta manera a tu esposa? Pero si eres esposo, ¿cómo amas de esta manera a tu esposa en la realidad diaria de la vida? Y es por eso, hermanos, que antes de dar los consejos prácticos ahí, quiero mencionar brevemente, así como lo que he hecho con estos puntos, tener en cuenta el patrón que el Señor nos ha dado. Obviamente no estoy mencionando títulos acá, pero digamos en la enseñanza que he dado, yo tengo 3 títulos que dentro de ese deber especial del esposo para con la esposa, que es amarla, hablé de la dimensión del amor del esposo piadoso, las dimensiones del amor. Por eso hablé de razón, extensión, grado, duración. Luego hablé de la demostración del amor del esposo piadoso, que es un amor de palabra y un amor de hecho. Y un tercer punto que yo he planteado es el patrón del amor del esposo piadoso. Y el patrón es Cristo. Por eso le dije ahorita al principio, nuestro patrón por eso no es Adán. Cuando patrón digo es ejemplo a seguir, ¿no? Nuestro patrón ejemplar no es Adán. Porque si seguimos a Adán, echó todo por la borda, renunció a su liderazgo, abandonó a su esposa, la dejó a la merced de la serpiente. Pero cuando seguimos nuestro patrón ejemplar por excelencia, que así debió haber sido, eso es lo que Adán debió haber tenido en cuenta, que es Cristo, vamos a tener muchas razones para ello.
Y para esto quiero brevemente, esto lo voy a hacer yo, leer el texto que nos dejan de meditación, solo que voy a leer desde el 25 hasta el 33. No desde el 22, sino desde el 25 al 33. Note lo que dice el texto. Maridos, amad a vuestras mujeres, y note, patrón ejemplar, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya, ese así como plantea patrón ejemplar. Así como. Eso tenemos aquí una gran responsabilidad, esposos y solteros, ténganlo muy en cuenta para que sepan cuál es el objetivo. Y note lo que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar, otra vez, patrón ejemplar, así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Como sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como patrón ejemplar, Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y eso plantea entonces ese patrón ejemplar. Y permítame darle 6 características, y esas 6 características, hermanos, créame, las daba una por culto. 6 características de cómo sería brevemente el amor, ese amor de Cristo por la iglesia, al punto de nosotros aplicarlo. Primero, la ama de manera auténtica, basado en el texto de Efesios 5. La ama de manera auténtica, así como Cristo a la iglesia, y se entregó por ella. Es decir, su amor es de entrega, es de manera auténtica, no es impulsado como antes, ¿no? Que hacían los matrimonios. Bueno, usted casa, mi hijo se va a casar con su hija, esto y lo otro, y pum, unían matrimonios miserables ahí, ¿verdad? De manera auténtica. La ama de manera libre e incondicionalmente, porque no solamente la ama, ¿sí?, sino que se entrega por ella, se entrega por ella. Esto es amarla no solamente auténticamente, sino libre e incondicionalmente, porque el sacrificio por ella es con toda libertad, con toda entrega, de manera incondicional. Y cuando digo incondicional es porque cuando dice que la ama así no por ella, para santificarla, es porque si es para santificarla, es porque es pecaminosa, porque es imperfecta. Y aún así la ama libremente e incondicionalmente. Obviamente no para dejarla así, sino para transformarla, pero aún con todos sus errores. Por eso la expresión no es Dios me ama tal como soy, sino Dios me ama a pesar de cómo soy. Pero cuando yo cambio el me ama tal como soy por el me ama a pesar de lo que soy, entonces puedo sembrar la idea o fortalecer la idea de que me ama a pesar de lo que soy, pero me ama para santificarme, para transformarme, para ayudarme a cambiar. Cuando yo digo me ama ya se me fue, a pesar, ¿cómo es que dije? Me acabó de ir la frase. Tal como soy, eso implica de que me ama sin cambiarme. Que día vi una frase que decía: quien te ama no procura cambiarte, no procura cambiarte nada de ti, no procura cambiar nada de ti. Decía, pero o sea, eso implica entonces que no hay sacrificio, de que entonces soy perfecto, de que entonces no tengo nada que cambiar, y eso es algo mutuo. O sea, cuando yo digo entonces me ama a pesar de cómo soy, planteo el hecho de que hay cosas que hay que cambiar, y eso ayuda. La ama con santidad y pureza, la ama con objetivo santo para santificarla, habiéndola purificado. Nosotros, parte del objetivo del amor es ayudar al crecimiento y la santidad. La ama grandemente y sin compasión, sin comparación. La ama grandemente y sin comparación, diría con compasión obviamente. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor exclusivo.
Es un amor exclusivo, grandemente, que implica sacrificio. La ama constantemente y sin cambiar, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. La ama constantemente y sin cambiar. Y lo último, la ama con cuidado y sustento. La sustenta, dice, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, esto implica el hecho de cómo nosotros debemos entonces amar a nuestras esposas, siendo un poco breve y planteando el hecho del patrón ejemplar de Cristo. Ahora, el escritor plantea 3 puntos y voy a mencionarlos no siendo exhaustivo con ellos. Dice, ¿cuáles son los 3 pasos prácticos que puedo tener en cuenta al amar a mi esposa? 1, debes renunciar al abandono físico, emocional y espiritual. Es decir, yo no puedo, o sea, mi amor no implica un abandono de ella. O sea, si yo soy su esposo, no debo abandonarla ni físicamente ni emocionalmente y mucho menos espiritualmente. Recuerda que ahorita les decía el amor de palabra y de hecho, y parte de ese amor implica la ternura, implica también el romanticismo, pero todo eso sobre todo bañado por lo espiritual. Y si cualquier cosa me está alejando de esa responsabilidad, hermano, debemos reevaluar nuestras prioridades. Ni siquiera la iglesia, y me digo la iglesia local, debe llevarme a mí a abandonar mi hogar. Por eso de cuando hay iglesias donde tienen demasiada actividad, donde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, uno dice, espérate, hay que preguntar y esas esposas y esos esposos si están respondiendo en sus hogares, porque los tenemos metidos todo el tiempo en la iglesia y ellos si están haciendo labor matrimonial y entonces el sábado como que medio descansan y luego entonces el domingo todo el día en la iglesia y bien, gloria al Señor, pero hey, también hay que darle lugar a los esposos y a las esposas. Segundo, un segundo paso práctico, debes renunciar al abuso que aunque incluye pecados más flagrantes, también implica menospreciar a tu esposa, hablarle con condescendencia, tratarla con indiferencia o actuar como si fuera muy afortunada por haberse casado contigo. Ojo con eso. Es lo que uno llamaría o lo que se llamaría el abuso psicológico. ¿Sí? Hablarla como por debajearla, como ¿qué sería de ella si no se hubiese casado conmigo? Bueno, permítame decirle que quien tiene el título de ayuda idónea es ella. O sea, ella tiene el título de ayuda idónea y es lo que hace que ante nuestra posición como cabeza haya un complemento, de tal manera que más bien la frase sería, ¿qué seríamos de nosotros si ella no hubiese llegado? ¿Sí? Tampoco se implica un abuso de parte de ella hacia nosotros, porque eso no lo hablamos, pero hay esposas que son felices, y ojo con eso, hago este paréntesis, o sea, no son felices, pero no sé, tienen una manía de estar hablando mal de sus esposos de una manera impresionante. Y cada vez que se reúnen, como que, ay, no, ese otro sí, mejor yo, ay, no, pues que si el suyo es así, el mío está, y esos se reúnen ahí para hablar y, ojo con eso. O sea, uno no hagan reuniones de esposas para denigrar de sus esposos. Es peligroso. Y tampoco, ojo con los esposos, de tratar con condescendencia, ¿no? De hablar por debajearla, haciéndola, como dije aquí, haciéndola sentir como que, no, mejor dicho, y yo conozco casos donde los esposos, y bueno, no son creyentes, y gloria a Dios por ello, porque sería muy terrible que un esposo hablara así, creyente, pero de que los hay, ¿no? Pero creo que no son cristianos, pero este hombre le dice a su esposa que no lo puede abandonar porque le dice ella, usted no se va, usted no me deja porque usted sabe que sin mí usted no hace nada o no es nada, porque quien le dio valor a su vida fui yo. Y eso es aterrador, un abuso psicológico. Tercero, finalmente debes asegurarte de nunca dar tu matrimonio por hecho
algo que puede volverse fácil conforme pasa el tiempo, como decir, ya estoy bien, ya no necesito hacer nada más, ya a este punto y hora todo está bien. Ahora, el asunto es que por más útiles que puedan ser esos recordatorios prácticos, al final la medida y la motivación para amar es el amor conforme a de Cristo por su iglesia. Sin una clara perspectiva de cómo Jesús ama a su iglesia, y eso se lo mencioné ahorita, esos 6 puntos, le digo, esos 6 puntos son de profundizar en ellos. Sin una clara perspectiva de cómo Jesús ama a su iglesia, nuestras mejores intenciones pudiesen hundirse, nuestros fracasos nos aplastarían. Por eso debemos voltear a Cristo, quien aunque no necesitaba a nadie ni nada, vino y se dio a sí mismo para que nosotros, en nuestra necesidad, rebelión y vacío, seamos levantados en su brazo, recibidos en su corazón, incorporados a su familia y considerados parte de su esposa. Si profundizamos en Efesios 5, 22 al 33, vamos a ver cómo Cristo ama a su iglesia y cómo debo amar yo a la iglesia. Por eso en el libro, cuando pecadores dicen acepto, él plantea 3 cosas. Es por eso que el fundamento del matrimonio deben ser las Santas Escrituras. Es por eso que la fuente del matrimonio debe ser el Evangelio. Un recordatorio siempre de cómo, de qué hizo Cristo en amor, perdón, gracia y misericordia. Por lo tanto, es lo que yo debo tener hacia mi esposa, hacia mi esposo. Amor, misericordia, gracia, perdón. Y por eso el objetivo, y de esa manera, cuando el fundamento del matrimonio es las Escrituras y la fuente del matrimonio es el Evangelio, podemos cumplir con su objetivo o punto central, la gloria de Dios. Y por eso, como se diría el mismo autor de este libro, el matrimonio es una práctica teológica, una práctica de teología. Por eso, cierro con esto. ¿Alguna vez te has encontrado preguntando por qué me amaría Dios de esa forma? Si es así, entiendes cuán alto llamado tienen los esposos de amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Así que si eres esposo o esperas algún día serlo, debes comenzar con oración. Ora, por ejemplo, para que el Espíritu Santo te dé la capacidad para pensar de manera bíblica. Ora para vivir con obediencia y ora para amar con verdadero desinterés. Es decir, ora para amar como Cristo ama. Y sé, obviamente, que, no, pero es que eso es perfección. Sí, es cierto. Nuestro patrón ejemplar es muy extenso. Bueno, por eso oramos al Señor. Debemos orar a Dios para que nos guíe, mis amados hermanos, y nos ayude. Si bien no vamos a llegar hasta ese punto, por lo menos que vayamos camino hacia Él. Y si eres esposa o esperas hacerlo algún día, esta también debería ser tu oración por tu esposo, para tu bien y para el de él, pero sobre todo para la gloria de Dios. Es un buen tema, gran tema, profundo tema, hermano, y que lo único que podemos hacer es presentar algunos puntos para meditar en ello. Dicho esto, mis amados hermanos, bueno, vamos si alguien tiene algún comentario, alguna inquietud, puede hacerla, pero antes vamos a leer lo que tenemos escrito acá. Nuestro hermano Carlos nos compartió, dice: el modelo relacional del matrimonio desde el punto de vista divino conlleva el concepto de un compromiso pactual, de fidelidad, de amor mutuo y el papel de Cristo. Como el de los esposos, es el de guardarla y cuidarla con amor sacrificial. Desafortunadamente la rutina y los afanes de este mundo empañan el verdadero propósito del matrimonio y solo lo recordamos cuando presenciamos este pacto en ceremonias de bodas, Después de la decisión por Cristo, el matrimonio debe ser lo más importante. Dice 1 Corintios 13, 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, 4 al 7. Y ese es un texto que
tiene como objetivo el amor eclesial, el amor entre hermanos, pero como la premisa, ¿no?, que planteé en cierta ocasión, si ese texto debo aplicarlo para con mis hermanos en la fe, bueno, cuánto más para con aquella mujer con la que vivo, cuánto más con aquel hombre con el que vivo, hablando de las esposas. El Señor nos ayude, mis amados hermanos, a poder hacer las cosas de manera correcta, a la luz de su palabra y por lo tanto para la gloria de nuestro Dios. Dicho esto, vamos a orar al Señor. Voy a orar, permítame orar. Oremos. Padre bondadoso, muchas gracias por este tema profundo, tema de mucho tratar, Señor, de mucha profundidad, pero que bueno, que se nos concede el poder recordarlo acá, tanto para los esposos, un recordatorio para con los esposos, como una buena palabra para los solteros. Un buen tema, una buena información para las esposas, orar por sus esposos, y por eso, Señor, pues parte de lo que se planteó aquí fue de manera general, para que también las esposas estén implicadas en ello, Señor. Gracias, Dios de la gloria, gracias por este buen tiempo que podemos tener delante de tu presencia. Te pido que nos edifiques, que nos ayudes a, sobre todo, si bien por un lado a meditar en cómo estamos llevando a cabo nuestros matrimonios, también por otro lado podamos recordar la manera en cómo Cristo nos ha amado, y que es un buen ejemplo, un buen patrón ejemplar a seguir, Señor, porque esto nos lleva no solamente a pensar cómo debo amar a mi esposa, preguntarme si estoy amando a mi esposa de manera correcta, sino que también me lleva a meditar y a recordar la manera en cómo Cristo nos ama, cómo nos ha amado desde la eternidad y cómo demostró ese amor en la cruz del Calvario. Por eso, gracias también, porque pensar en el amor matrimonial es pensar también en ese amor sacrificial, en ese amor redentivo, es también pensar en el Evangelio. Te pido, Dios, que lleves en paz y bendiciones a mis hermanos, que los guardes de todo mal y peligro, y que sigan teniendo un buen día de bendición, Señor. Oramos y estuvimos aquí reunidos por Cristo, nuestro Salvador, ante ti, oh Dios. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas, y recuerden, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Excelente palabra, pastor. Gloria. Mire, se le voló el esposo, está por ahí en carretera. Sí, señor, Bendiciones está para perdido. todos. Pero él está oyendo. Eso es. Okay. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Tengan un excelente Amén. día. Pórtense bien.